Hola, mi nombre es Aaron Segura, soy secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia de la magistrada María del Carmen Carrión Castro. Y a continuación vamos a tratar de discutir algunas ideas relacionadas con la interpretación de los enunciados normativos, particularmente en el procedimiento especial sancionador y su relación con la argumentación jurídica. Sin más preámbulo, lo primero que habría que mencionar es que la regulación de la interpretación, es decir, de las reglas interpretativas que se aplican en el procedimiento especial sancionador, se encuentra en la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en el artículo 5, en el punto número 2, donde dice que la interpretación de esta ley, que repito, regula el procedimiento especial sancionador, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático, funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. Ahora, si nos remitimos a este último párrafo, el artículo 14 constitucional, veremos que dice que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Lo que vamos a tratar de hacer es ahora desmenuzar cuál es el proceso de razonamiento que llevan a cabo los operadores jurídicos al momento de interpretar los enunciados normativos, es decir, cómo abstraemos significados a partir de textos. Y esto habríamos que irnos desde arriba, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a discutir es, en general, ¿qué es la interpretación? Claro, la interpretación jurídica. Lo primero que vamos a ver es que la interpretación, este vocablo, es una palabra doblemente ambigua. En primer lugar, la interpretación jurídica puede significar la atribución de significado a un texto jurídico, es decir, es el proceso que va del texto al significado, o lo que es lo mismo del enunciado normativo a la norma. Pero también la interpretación puede significar la calificación jurídica de una especie de caso. Es decir, vemos hechos y los interpretamos como supuestos o no de cierta norma que ya hemos obtenido a través de la interpretación de los textos. Entonces, lo primero que habríamos que distinguir en este caso es la interpretación en abstracto, que trata de identificar cuál es el contenido normativo expresado por un texto, de la interpretación en concreto, que significa subsumir un caso particular en el campo de aplicación de una norma previamente identificada. Es decir, interpretamos normas e interpretamos hechos. Y esta ambigüedad de la palabra interpretación corresponde a su vez a una doble indeterminación, a una ambigüedad que a su vez tiene el derecho. Primera idea fundamental. Los textos normativos tienen un carácter equívoco. Y esto hace que el sistema jurídico sea indeterminado porque no sabemos qué normas están en vigor. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que en el metro de la Ciudad de México hay una regla que dice se prohíbe la entrada con animales. Así tal cual dice el texto. Bueno, este enunciado, a su vez, contiene muchas reglas que se obtienen a través de la interpretación. Por ejemplo, se prohíbe la entrada con perros, se prohíbe la entrada con gatos, se prohíbe la entrada con canarios, no sé si me explico. Y todas estas normas, es decir, texto ya interpretado, son a su vez parte del derecho. Entonces, en realidad, no estamos ciertos de cuál es el contenido del derecho porque para aplicar el derecho hay que interpretarlo. Entonces, lo primero sería distinguir esto. Una cosa son los textos y otra cosa son las normas que se desprenden de estos textos vía interpretación. ¿Y esto cómo se hace? A través de los métodos de interpretación, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta discusión, para ver cuáles son los cánones a los que nos debemos de sujetar para extraer estas normas. Y el segundo punto de indeterminación del derecho tiene que ver con el carácter vago de toda norma. Es decir, no sabemos con exactitud cuáles son los casos que le aplican a las normas. Y esto tiene que ver con la misma textura del lenguaje, con las mismas propiedades del lenguaje. Retomando el ejemplo, cuando yo digo que se prohíbe la entrada con animales en el metro, habrá casos bastante claros de prohibición de entrada. Por ejemplo, los que mencionábamos, canarios, gatos, perros, etcétera, etcétera. Pero supongamos que nos encontramos con un animal ya disecado, un animal ya muerto, ¿sí? ¿Es o no un caso previsto por la norma? Bueno, este es el otro carácter indeterminado que tiene el derecho y que nos permite distinguir así entre casos fáciles y casos difíciles en atención a cuál es la exactitud o la aplicabilidad del caso concreto en los textos. Bueno, y la segunda ambigüedad
del término interpretación tiene que ver con que si la interpretación es un acto de conocimiento, es un acto de decisión o es un acto de creación normativa. Es decir, cuando nosotros interpretamos la ley, cuando nosotros interpretamos los textos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos descubriendo el significado que ya está ahí, estamos en realidad escogiendo un significado o estamos inventando un significado, ¿sí? Entonces cabría distinguir también que cuando interpretamos podemos hacer un ejercicio de conocimiento, es decir, interpretar una norma como conocimiento significa poner todas las significaciones posibles sobre la mesa, ¿sí? Cuando hablamos de una interpretación como una decisión, escogemos uno de estos significados posibles. Y cuando hablamos de una interpretación-creación, hablamos más que de los significados posibles en crear un nuevo significado, que no está ahí por la letra de la ley o por alguno de los otros criterios que vamos a ver más adelante. Es decir, con todo este escenario, habría que discutir entonces necesariamente, porque tiene mucho que ver con la legitimidad de lo que hacen los jueces. ¿Qué hacen los jueces al momento de interpretar el texto de la ley? ¿Es un acto de conocimiento o es un acto de voluntad? Y aquí es donde entramos a las distintas discusiones que se dan al interior de la teoría del derecho. Y podemos encontrar al menos tres posiciones muy claras, cada una de ellas con sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. La primera escuela, tal vez es la escuela más tradicional, más clásica, la teoría de la interpretación ilustrada. ¿Qué nos viene a decir esta teoría? Esta teoría nos dice que lo que se hace al interpretar no es más que descubrir el verdadero sentido objetivo de los textos normativos, es decir, los significados ya están ahí, lo que hace el operador jurídico es simplemente descubrirlos, ¿sí? Y esto tiene un trasfondo también político. Tal vez esta teoría tuvo auge en tiempos de la Revolución Francesa, donde la separación de poderes era un valor bastante fuerte al interior de los ordenamientos jurídicos y de la vida política de los países, ¿no? Entonces, al sostener eso, decíamos, a ver, el que crea el derecho es el legislador. Él es el que le da los significados a los textos. El juez simplemente lo reconoce. Y si lo reconoce bien, entonces va a ser una interpretación válida. Y si lo reconoce mal, pues una interpretación inválida, una interpretación falsa. Es decir, se pueden calificar las interpretaciones de correctas o incorrectas en función de que le atine, por llamarle así, al significado que el legislador previamente estaba estableciendo en los textos. La siguiente teoría, tal vez una teoría un poco más refinada de esta especie de cognitivismo jurídico, es el neocognitivismo contemporáneo, que nos dice, a ver, hay casos fáciles donde los significados de los textos simplemente se reconocen, pero también hay casos difíciles donde el significado opera más bien como una creación. Es decir, el papel del juez se reduce a un mero conocedor de los significados, un mero reconocedor de los significados en los casos fáciles, y en los casos difíciles en realidad sí está poniendo de su cosecha, sí está decidiendo significados que no estaban previamente ahí. Espero que se entienda la diferencia. Tenemos público aquí presente, no sé si quede clarísimo, espero que sí. Bueno, y finalmente el realismo, el escepticismo realista nos dice, a ver, espérate, hay que tomarnos en serio el papel del lenguaje. Y en realidad el lenguaje, y por esto me refiero a las palabras, no tienen significado más allá del significado que le ponen los intérpretes. Es decir, las palabras son vacías. Las palabras no significan nada por sí solas. Si le reconocemos significado a las palabras actualmente es porque nosotros, como comunidad lingüística, le hemos puesto ese significado, que por supuesto es un significado dinámico. El hecho de que una palabra haya significado tal cual cosa hace 200 años, para nada es un buen argumento para decir que debe significar lo mismo, porque el lenguaje es una cuestión viva, es una cuestión evolutiva. Entonces, en realidad, trayendo esta concepción al derecho, los jueces cada vez que leen los textos deciden los significados, que pueden o no corresponder con los significados en los que estaba pensando el legislador. Pero eso es lo de menos, eso es un problema irreductible. En realidad, y nos dice esta teoría, el aspecto, o más bien el mecanismo de creación del derecho no solamente le corresponde al legislador, sino que lo comienza el legislador poniendo textos que no son sino posibilidades interpretativas y que termina con el juez en cada caso concreto, ¿sí? Por supuesto, esto involucra un gran problema para toda la teoría de la separación de poderes,
que clásicamente nos dice que el juez solamente aplica el derecho, pero que no decide su contenido. Bueno, los problemas del lenguaje que sostiene el escepticismo realista nos dice que esto es bastante cuestionable. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Bueno, los realistas dicen, los significados que pueda escribirle el juez obedecen a las distintas técnicas de interpretación posibles. Y eso es precisamente lo que vamos a discutir hoy. ¿Cuáles son las técnicas de interpretación disponibles para el procedimiento especial sancionado y cómo operarlas, cómo manejarlas? Ya vimos, la ley nos dice argumentos de corte gramático, funcional y sistemático. Vamos a tratar de ver el gran panorama para explicar cada uno de estos. Hablando en concreto de las técnicas de interpretación, decíamos, es un razonamiento que parte de un texto y que obtiene un significado. Es decir, es un razonamiento que tiene como función traducir un enunciado normativo en una norma aplicable a un caso concreto. Y esto se puede ver desde dos ópticas. Como un método intelectual estamos hablando que una técnica de interpretación no sería sino el proceso mental que lleva a cabo el intérprete. Es decir, cuál es este íter que ocurre para que cuando él ve la norma que dice se prohíbe la entrada con animales, diga esto también incluye a los animales disecados, o no incluye a los animales disecados, o sí incluye a los perros pero no a los gatos, etcétera, etcétera. Pero si vemos también este íter mental desde el punto de vista externo, veremos que una técnica de interpretación vista como un discurso público es la exposición de una cadena argumentativa. Es decir, es una manifestación de argumentos que apoyan un significado en particular escogido por el intérprete. Entonces, aquí es donde se ve en realidad la relación que hay entre la interpretación jurídica y la argumentación. La argumentación sirve para apoyar una determinada interpretación del texto normativo. ¿Sí? Las interpretaciones que nosotros elegimos para operar el derecho tienen que ser respaldadas con argumentos, con razones. Entonces, habría que analizar, para entender completamente cuál es este proceso de interpretación jurídica, cómo funciona la argumentación jurídica. Y para esto, pues, hay que meternos desde arriba, a la argumentación en general. Entonces, en este apartado vamos a ver, así de manera bastante somera, qué es la argumentación, cómo opera la argumentación, cómo crear un argumento, cómo analizar un argumento. Primero, conceptos básicos. ¿Qué significa argumentar? Argumentar es básicamente la práctica de razonar. Es razonar para justificar lo que decimos, lo que pensamos, lo que queremos hacer. Y esta argumentación, o sea, cuando nosotros hablamos de argumentar, en realidad estamos hablando de un uso del lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje de muchas formas. Aquí nada más me quisiera concentrar en dos formas en específico. El uso instrumental del lenguaje, en primer lugar, nos dice que nosotros utilizamos el lenguaje para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero una botella de agua. Entonces lo que hago es hacer una petición a una persona. Dame una botella con agua. Si yo logro lo que quiero, es decir, que esta persona me dé la botella con agua, ahí termina el lenguaje. Yo ya no necesito utilizar el lenguaje como una herramienta para conseguir lo que yo quiero. Por supuesto. El problema está en qué pasa si la persona se niega, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona no accede a lo que yo quiero hacer? ¿Qué pasa si la persona no accede a mis peticiones o a lo que ordeno? Y es cuando entramos en otro uso del lenguaje y hablamos ahora sí del uso argumentativo. El uso argumentativo del lenguaje únicamente va a ocurrir cuando el uso instrumental no fue exitoso, cuando a mí no me dieron la botella de agua, en este ejemplo que estamos poniendo. Entonces lo que tengo que hacer es dar razones para convencer a la otra persona de que acceda a lo que le estoy pidiendo. Es decir, si yo le digo a alguien, dame una botella con agua, y me dice, no, ¿por qué? Pues porque estoy sediento, le voy a dar una razón para que acceda a lo que estoy haciendo, ¿no? Y si me da la botella de agua con esa razón, pues ahí se acaba la discusión. Si me sigue pidiendo razones, pues sigo argumentando, ¿sí? Y esta argumentación en realidad ocurre en todos los ámbitos de la vida social. Siempre que haya interacción
ocurren argumentaciones cuando no se aceptan como válidas nuestras pretensiones, cuando la gente no cree lo que decimos, no lo toma como válido, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, podemos hablar de hay usos argumentativos cuando queremos hacer valer como operativa una pretensión jurídica, o cuando apoyamos una candidatura, o cuando comentamos una ejecución musical, que hablamos de que es bella o es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver este uso argumentativo del lenguaje, cómo analizarlo. Y para esto habría que poner sobre la mesa 3 conceptos básicos. Primero, la argumentación. Hablamos de argumentación para referirnos a la actividad total de estar discutiendo, por llamarlo así. Es decir, a la actividad de presentar pretensiones, qué queremos hacer, qué queremos decir, de respaldarla con razones, de discutir refutaciones, de criticar lo que nos dicen, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el razonamiento, que es un concepto más acotado, más restringido, únicamente tiene lugar cuando ante una petición que no es exitosa, yo tengo que dar razones. Es decir, literalmente razonar es dar razones que apoyen la pretensión, que apoyen la validez de que me tengan que dar esta botella de agua de la que estamos hablando. Y en cambio, un argumento es más bien una secuencia de pretensiones y razones encadenadas que entre ellas establecen el contenido y la fuerza de la proposición, es decir, de lo que quiero. Un argumento se distingue de una argumentación en que un argumento no tiene interacción, ¿sí? Hablamos de argumentaciones cuando hay interacciones, cuando hablamos de refutaciones también, cuando respondemos críticas. Un argumento es simplemente presentar pretensiones con razones. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es explicar la estructura básica de un argumento, porque, repito, los argumentos nos van a servir para apoyar la validez de las interpretaciones posibles que elegimos de los textos normativos. Hay un pensador inglés, Stephen Toulmin, cuyo análisis de los argumentos es bastante conocido en la teoría contemporánea de la argumentación jurídica, y presenta un esquema básico. Y hay que decirlo, Stephen Toulmin no era un jurista, era más bien un filósofo moral, que se dedicaba precisamente a estudiar cuestiones relacionadas con la ética, es decir, cuándo debemos de acceder a lo que la gente nos pide, cómo hacer valer una pretensión. Y él detectaba que en todo argumento hay al menos 4 elementos. Estamos hablando de la pretensión, de las razones, de la garantía y del soporte. Vamos a ver con detalle cada uno de estos. El primero, la pretensión. La pretensión es tanto el punto de partida como el punto de llegada de nuestra argumentación. A ver, la pretensión es lo que queremos mostrar como válido, ¿sí? Es lo que queremos justificar como correcto. Dicen los teóricos que solo hay 2 cosas de las que podemos discutir en este mundo: problemas teóricos y problemas prácticos. Los problemas teóricos se refieren a cómo es el mundo, mientras que los problemas prácticos se refieren a qué debemos de hacer en este mundo. Bueno, entonces podemos hablar de pretensiones teóricas, que nos tratan de describir el mundo, y pretensiones prácticas, que nos tratan de decir qué debemos de hacer en el mundo en general. Vamos a tratar de ver el análisis de los argumentos con un ejemplo. Decíamos que la argumentación se puede utilizar, entre muchas otras cosas, para justificar el apoyo o no de un candidato. Bueno, supongamos, para efectos didácticos, que vamos a argumentar que no se debe de votar por el candidato A. Cuando yo le digo a alguien, no votes por el candidato A, y esta persona me dice, está bien, ¿sí? Utilicé el lenguaje como un instrumento para lograr lo que yo quería, que era disuadir a la persona de votar, y si no me opone ninguna razón, si no me da la contraria, ahí termina, ¿sí? Ahí termina toda esta conversación, que en realidad no tuvo argumentación, porque no hubo oposición. Pero si la persona me empieza a pedir razones que yo justifique por qué no se debe de votar por el candidato A, pues lo que tengo que hacer es precisamente eso, darle razones, ¿sí? Entonces, el segundo elemento de cualquier argumento se compone precisamente de las razones. Ojo, estos elementos de un argumento son secuenciales, ¿sí? Entra uno cuando me cuestionan el que estoy exponiendo, ¿sí? Si nadie me pone en tela de duda que no se debe de votar por el candidato A, no debo de dar razones. Pero, repito, supongamos que lo cuestionan. Entonces, las razones precisamente surgen ante la cuestión de la pretensión. Tal vez, en nuestro ejemplo, un
motivo que se da para no votar por el candidato A es que en su puesto público anterior, el candidato A desfalcó las arcas públicas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con no votar por él? Sería la siguiente pregunta. Si me siguen cuestionando, o sea, si alguien me dice cínicamente, oye, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Entramos al siguiente paso de la argumentación, que es la garantía. Y la garantía se puede ver como una receta que nos une el caso concreto con el resultado, ¿sí? Las razones con la pretensión. Es decir, la garantía justifica la relevancia que tiene la razón para la pretensión. Es como una receta general del razonamiento. Entonces, si yo le digo a alguien, no votes por el candidato A porque ha desfalcado las arcas públicas, en realidad lo que tengo detrás de todo esto es una especie de receta general que me dice que no se debe votar por quien haya cometido actos de corrupción, ¿sí? O por quien haya desfalcado las arcas públicas. ¿Se entiende? O sea, es una especie de receta general que dice, en todos estos casos debes de actuar de tal o cual manera. En el presente caso ocurrió, por lo tanto, la pretensión debe ser válida. Pero si alguien me cuestionara también la garantía, es decir, ¿de dónde sacas que no se debe de votar por quien haya cometido actos de corrupción? Entonces pasamos al siguiente elemento del argumento, que es el soporte. El soporte nos muestra que las garantías que nosotros estamos exponiendo en nuestro argumento son válidas, son relevantes y son de suficiente peso. Es decir, es un campo general de conocimiento que está presupuesto, que está incuestionado, que se toma ya como válido, como operativo, como vinculante. Entonces, ¿nosotros de dónde sacaríamos, en nuestro ejemplo, que no se debe votar por quien haya cometido actos de corrupción? Tal vez alguien pudiera pensar por la misma ética ciudadana. ¿Sí? La ética ciudadana como un conjunto de reglas entre las que se encuentra no votar por quien haya cometido actos de corrupción es lo que le da validez a mi garantía, es lo que le da este respaldo que hace a mi garantía operativa. Y todos estos elementos, como les mencionaba, están interrelacionados entre sí de forma secuencial. Es decir, primero yo expongo mis pretensiones. Si las pretensiones son cuestionadas, entonces expongo razones. Si las razones a su vez son cuestionadas, entonces yo expongo una garantía que permite el paso de razones a pretensión. Y a su vez, esta garantía, si es cuestionada, está respaldada por un soporte. Y este soporte, de cierta forma, ya lo tomamos como algo incuestionado, como un dogma, como algo en lo que todos estaríamos de acuerdo que es aplicable. Que en el caso del derecho, pues, el derecho mismo, ¿sí? El derecho se aplica porque es derecho. Al menos vivimos bajo este paradigma que nuestros razonamientos, cuando tienen un fundamento jurídico, son vinculantes. Entonces, en nuestro ejemplo, la argumentación iría así. La pretensión, decíamos, no se debe de votar por el candidato A. Si nos cuestionan por qué, pues decimos, porque en su puesto público anterior, el candidato desfalcó las arcas públicas. Si nos dicen esto, ¿qué tiene que ver? Pues decimos que pues no se debe de votar por quien haya cometido actos de corrupción, que a su vez encuentra su respaldo en una ética ciudadana. Por supuesto, la ética ciudadana no es vinculante, es completamente discutible, pero sirve para efectos de ilustrar cómo se razona. ¿Sí? Si la gente queda convencida con el motivo que estamos exponiendo, entonces, les repito, ahí termina la argumentación. ¿Sí? Y es importante conocer este esquema argumentativo porque nos permite a su vez analizar los casos jurídicos. Vamos a tratar de verlo a su vez con un ejemplo. Supongamos que esta manifestación, esta expresión de que el candidato había desfalcado las arcas públicas se dio en el contexto de un discurso público que profirió el candidato B, su rival, en el proceso electoral que nos estamos imaginando. Y pues el candidato A, molesto, acude ante las instancias administrativas y jurisdiccionales electorales, a acusar al candidato A. Entonces vamos a ver cómo pudiera presentar este candidato su ejemplo. Viene quejándose el candidato A, al que le dijeron que desfalca las arcas públicas. La expresión del candidato B
es calumniosa, que es uno, por supuesto, de los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador. ¿Qué razón pudiera dar este candidato para decir que es calumniosa? Y esto tendría que formar parte ya, obviamente, de su escrito de denuncia. Pudiera decir, imaginémonos, que no se ha probado judicialmente que el candidato haya desfalcado las arcas públicas. ¿Sí? No hay una sentencia firme, seguida de un proceso con todas las garantías judiciales, que haya demostrado que este candidato acusado de desfalco haya en realidad desfalcado las arcas públicas. Y lo que probablemente le cuestionaría a la autoridad jurisdiccional encargada de resolver el PES sería: ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que no haya una sentencia firme que lo demuestre con que sea calumnioso? Pues tendría que justificar también, que argumentar una receta general que nos dice que son expresiones calumniosas las que imputan una acción tipificada como delito no corroborada mediante una sentencia firme. Es decir, un caso hipotético que a su vez ordena un caso concreto. ¿Y de dónde saca esta regla operativa? ¿De dónde está sacando el denunciante, en este caso, esta regla operativa? Pues tendríamos que decir que de la misma ley electoral, del artículo que prevé el significado de la calumnia, que es el 471, párrafo segundo, que prevé esto, ¿no? Ahora, el gran problema es que en realidad este artículo 471, en su punto segundo, dice textualmente que la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos. Esta garantía que se está haciendo valer en realidad es el resultado de la interpretación de este texto con miras al caso concreto. En ninguna parte en la literalidad nos dice la ley que la calumnia sea la que imputa una acción tipificada como delito no corroborada mediante sentencia firme. En ninguna parte la ley habla de sentencias firmes. ¿Sí? Esta regla operativa es producto de la interpretación. ¿Sí? Y necesitamos tratar estas reglas operativas para defender nuestros casos. El caso aquí estaría representado por las razones: que no se ha probado judicialmente que el candidato haya cometido un desfalco. Esto es más o menos sirve para ilustrar entonces cómo las técnicas interpretativas en realidad operan a su vez a través de esquemas argumentativos. Entonces, para ya meternos al tema particularmente, una técnica de interpretación, decimos, ya conociendo lo que es un argumento, es un procedimiento que parte de un enunciado para obtener una norma. Y esta argumentación de la interpretación, es decir, este razonamiento que nos permite decir que el texto significa tal cosa, se basa a su vez en dos premisas. La primera, un argumento interpretativo que funciona como razón. Es decir, un ejemplo de esto pudiera ser: era la intención del legislador expresar este significado que yo estoy obteniendo de este texto. Y también, la segunda premisa es que hay un principio metodológico que a su vez funciona como garantía, que más o menos tendría que ser, en nuestro ejemplo, que se debe atribuir a toda disposición legal el significado conforme a la intención del legislador. Es decir, cuando nosotros interpretamos un texto y hacemos valer un argumento del tipo fue la intención del legislador, detrás de este razonamiento tenemos una garantía, una premisa general que nos dice que a las normas se les debe de interpretar de conformidad con la intención del legislador. ¿Sí? Cuando decimos de una interpretación literal del texto se obtiene esta norma, en realidad tenemos como premisa implícita: las normas se interpretan en su literalidad en todos los casos. Es decir, es a esto a lo que me refiero con un principio metodológico. Al momento que nosotros obtenemos significados a partir de los textos, estamos operando a su vez con reglas interpretativas que nos ordenan interpretar de tal o cual manera. Y el gran problema es que la ley, tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como la Ley de Medios, nos autorizan a los operadores jurídicos a interpretar de forma gramatical, de forma sistemática o de forma funcional, y la aplicación de cada una de estas técnicas nos puede llevar a resultados interpretativos distintos. Es decir, teniendo el mismo texto, si yo hago una interpretación literal,
puedo obtener una norma distinta a que si le hago una interpretación sistemática. Entonces el problema que habría que poner sobre la mesa es cómo decidimos qué interpretación debe privilegiarse. Y por supuesto no pretendo responder esta pregunta, esto tiene más que ver con una cuestión de política judicial, pero sí pretendo hacer una reconstrucción de cómo funcionan los argumentos en cada uno de estos tipos de interpretaciones, es decir, qué razones debemos de dar para apoyar interpretaciones sistemáticas o funcionales o gramaticales o etcétera, etcétera. Por supuesto, el resultado de aplicar una técnica interpretativa es una tesis interpretativa. La tesis interpretativa en el ejemplo que veíamos era esta, que son expresiones calumniosas las que imputan una acción tipificada como delito no corroborada mediante sentencia firme. Literalmente el texto de la ley no dice eso. Pero nosotros estamos diciendo, debe de interpretarse este texto para este caso de esta forma, ¿sí? Esto es lo que sería una tesis interpretativa. Es una proposición que se le hacen a las autoridades encargadas de resolver las controversias mediante la aplicación del derecho sobre cómo entender el derecho. Entonces, el problema es este: en el procedimiento especial sancionador nos autorizan varias técnicas. Vamos ahora sí a tratar de reconstruirlas. Y para que se haga más claro esto, vamos a tratar de argumentar la tesis interpretativa que utilizamos como ejemplo. Vamos a ver un esquema argumentativo de una técnica de interpretación. Decíamos que en este caso que nos estamos imaginando, lo que argumenta el denunciante es que debe entenderse la expresión delito falso, porque recordemos, la ley dice literalmente, calumnia es la imputación de un hecho o delito falso, con impacto en un proceso electoral, pero eso no nos interesa por ahora, ¿sí? La tesis interpretativa, es decir, lo que nos están justificando es que debe entenderse delito falso, contenido en el 471, párrafo segundo, como acciones delictivas imputadas a alguien y no probadas en juicio. Literalmente no dice eso el enunciado, repito, pero nos están proponiendo este significado. Y si nosotros, como operadores jurídicos, decimos, oye, ¿cómo justificas esto? ¿Cómo justificas esta proposición interpretativa? Pues tal vez una razón sería que la intención del legislador era preservar la amplia garantía de la presunción de inocencia en el debate político electoral. Es decir, nos estamos yendo por un argumento que tiene que ver con la intención del legislador y propiamente con la teleología, es decir, tomamos la voluntad del legislador y hacemos valer lo que él quería hacer al momento de poner este texto en la ley. Y a partir de ahí le podemos atribuir significados. Como repito, lo que decíamos, en realidad lo que está detrás de esto es una suposición, una presuposición que se deben de interpretar las reglas jurídicas de conformidad con la función deseada por el legislador, lo cual es bastante problemático de sostener, por supuesto, tomando en consideración, repito, que la ley autoriza distintas técnicas interpretativas y que a su vez también habla de otras cuestiones como la interpretación jurídica y los principios generales del derecho, etcétera, etcétera. ¿Y cómo justificamos la garantía en este caso? Con el artículo 5.2, que es el que mencionábamos al principio en el preámbulo, que habla de estos criterios para poder interpretar la ley. Entonces vamos a discutir sobre esto, ¿no? Sobre qué argumentos dar para justificar cada uno de los distintos tipos de interpretaciones que nos permite la ley, por lo pronto obviando el problema de cuál debe de prevalecer de todas estas. En concreto, las técnicas de interpretación. La primera, y tal vez la más conocida y la más socorrida, la interpretación literal. La interpretación literal básicamente consiste en atribuir a un enunciado normativo su significado intuitivo, su significado prima facie, que le llaman, ¿no sé? Es decir, el más inmediato, el que se nos ocurra primero por cuestiones de lenguaje, casi el más coloquial. Y es por esto a lo que me refiero con el que corresponde a las reglas semánticas y sintácticas de la lengua. Sin embargo, esta técnica de interpretación presenta, por supuesto, sus problemas. Ya lo decíamos al principio, el lenguaje por sí mismo contiene un problema de vaguedad. Los teóricos del derecho le llaman a la textura abierta, es decir,
cuando nosotros tenemos palabras, podemos encontrarnos con casos que no sabemos si corresponden a estas palabras en su significado intuitivo. Y más allá de esto, porque usualmente se trata de reconstruir este argumento acudiendo a los diccionarios que nos dan definiciones, que por supuesto esas definiciones también habrían que interpretarse, y esas interpretaciones a su vez habrían que interpretarse, es decir, caemos en un problema espiral. Este argumento o esta técnica de interpretación literal a la vez puede problematizarse. Ok, si nos están diciendo que debemos de tomar en cuenta el significado literal de las palabras, y tenemos un texto que se escribió hace 200 años, hace 100 años, como nuestra Constitución, ¿a cuál significado literal nos estamos refiriendo? ¿Al significado que tenían las palabras al momento de la creación normativa, es decir, al momento de legislarse, o al significado actual? Que si ustedes toman en cuenta cuestiones, por ejemplo, aplicables al procedimiento especial sancionador como la vida privada o el orden público, que son conceptos que limitan el ejercicio de la libertad de expresión, ¿cómo interpretamos la vida privada? ¿Cómo interpretamos el orden público aquí y ahora? Si nos remontamos a una interpretación originalista, seguramente vamos a concluir que todas aquellas expresiones que se difundan a través de Internet no pueden violentar la vida privada. Porque al momento en que se crea esta norma, por supuesto que no estaba prevista la vida privada desde el punto de vista del Internet. Es decir, la vida digital no era parte del contenido de la vida privada. Y estoy hablando de interpretaciones literales, coloquiales, de lo que todo mundo entendería simplemente por el hecho de hablar el mismo idioma. Pero si nos vamos al significado actual de las palabras, tal vez pudiéramos argumentar que efectivamente la vida privada también incluye casos de vida digital, de libertad de expresión en el caso de Internet, ¿sí? Entonces, esta técnica de interpretación que usualmente se nos presenta como bastante sencilla, bastante diluida, bastante, tú nada más fíjate en el significado del diccionario, pues se puede problematizar. Y esta técnica de interpretación usualmente va acompañada del argumento contrario. Y el argumento contrario, para reforzar una interpretación literal, puede tener dos variantes. Pongamos un ejemplo. Supongamos, como es cierto, que en este país los ciudadanos tienen el derecho al voto, ¿sí? Y tenemos una regla que tal cual está escrita así: los ciudadanos tienen derecho a votar. Y se nos presenta el caso de una persona extranjera, que quiere votar, y acude ante los tribunales a exigir este derecho. El argumento contrario nos diría, bueno, primero, la interpretación literal nos diría, pues, efectivamente, los ciudadanos tienen derecho a votar. Y ciudadanos pudiéramos entenderlo desde una interpretación sistemática, como ciudadanos, en el caso mexicano, son los mayores de 18 años, que etcétera, etcétera, etcétera. Todos los requisitos que marca la misma Constitución. Pero nada nos dice acerca de los extranjeros, ¿sí? Entonces, la primera forma de utilizar este argumento en una interpretación sería decir, literalmente, la regla nos dice que los ciudadanos tienen derecho a votar, pero también literalmente nada de información nos da acerca de los extranjeros. Entonces el juez se tiene que inventar una norma, ¿sí?, para definir el estatus jurídico de la capacidad de votar o no votar de los extranjeros. Pero este mismo argumento contrario se puede utilizar para crear una norma implícita y reconstruir esta expresión de los ciudadanos tienen derecho a votar como solo los ciudadanos tienen derecho a votar y por lo tanto los extranjeros no. Es decir, se crea una norma implícita a través del significado literal que no estaba ahí expresamente en el texto, pero que decimos a partir del significado literal sí se puede encontrar, ¿no? Entonces, argumentos literales tienen que ir usualmente de la mano con este argumento contrario. También hablamos de otra técnica de interpretación al referirnos a la intención de los constituyentes, es decir, a la intención del legislador. Y aquí habría que distinguir entre dos cuestiones. Más bien habríamos que referirnos a esta técnica interpretativa como la voluntad del legislador. Y aquí podemos distinguir entre la intención, es decir, lo que el legislador quería hacer, y la finalidad, es decir, lo que el legislador quería lograr. Pueden ser cuestiones distintas. Y por supuesto también nos podemos referir a esta técnica interpretativa
de forma subjetiva u objetiva, es decir, refiriéndonos a un legislador en específico, a un conjunto de legisladores en específico o al órgano legislativo en su conjunto. Y si ustedes se ponen a reflexionar, esta técnica interpretativa también presenta muchísimos problemas, porque partimos de una premisa que puede ser bastante cuestionable, y esta es que el legislador es una persona racional, que el legislador solo tiene en cuenta las razones que plasma en las exposiciones de motivos para votar o no en favor de una ley. Y ahora, tenemos órganos legislativos plurales, donde se dan intercambios políticos y se dan votaciones que no siempre son consensuadas, que no siempre son unánimes. Es decir, ¿cómo podemos definir objetivamente cuál es la voluntad del legislador al momento de analizar una ley que se votó con un 60-40, por ejemplo? Habríamos que analizar también las razones a favor, y ahora de ese 60 que vota a favor, pudiera ser que cada uno de los legisladores tuviera razones distintas para votar el texto que se estaba proponiendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intención del legislador, en realidad estaríamos hablando de intenciones de los legisladores, ¿sí? También tendríamos que estar hablando de voluntades que no siempre son explícitas en los cuadernos de debates, que son los instrumentos a los que usualmente se socorre para tratar de obtener estos significados. Y esta técnica interpretativa se puede utilizar al menos de tres formas. Primero, para obtener en directo el significado, ¿sí? Pudiéramos encontrarnos el cuaderno de debates, donde nos dice el legislador: por calumnia yo entiendo la imputación de delitos falsos, y esto incluye, por supuesto, aquellas conductas que no han sido declaradas como atribuibles a alguien mediante sentencia firme. Y ya, tomamos ese texto del cuaderno de debates e interpretamos este concepto de calumnia del que hablamos. Muchas de las veces también se utiliza para descartar el significado literal. Es decir, si bien es cierto que el texto dice esto literalmente, en realidad esto se debe interpretar de esta manera porque así lo quería el legislador. Y esto, por supuesto, tiene un presupuesto político e ideológico detrás. Retomamos la teoría de la separación de poderes. Que nosotros, más que los textos, más que lo que entendamos por los textos, debemos de privilegiar lo que quería hacer el legislador, lo que quería decir el legislador. Porque esa es su función en un Estado de Derecho, crear el derecho. La función de un juez es aplicarlo. No es simplemente interpretar los textos, sino descubrir los significados que quería poner en los textos del legislador y aplicarlos a los casos concretos. Y también esta técnica interpretativa de la voluntad del legislador se puede utilizar como una intención contrafactual para descartar significados o colmar lagunas. Y aquí es cuando hablamos de argumentos del tipo: si el constituyente hubiera querido tipificar como calumniosas aquellas expresiones delictivas que no han sido declaradas mediante sentencia firme, así lo hubiera puesto en la ley. Es decir, en realidad no tenemos información de lo que quería hacer el legislador, pero tratamos, repito, de partir de una premisa de que el legislador es racional y tratamos de identificar cuál hubiera sido su pensamiento. O, en el otro caso, tomamos más que un legislador racional, un legislador que no previó el caso concreto. No quiero decir un legislador ignorante, por supuesto, pero un legislador que no tuvo la imagen completa, que muchas de las veces también es muy difícil de tener para legislar los casos. Entonces aquí utilizamos un argumento del tipo: si el legislador hubiera previsto que se iban a dar expresiones de este tipo, etcétera, etcétera. Y retomando de la mano el otro ejemplo, si el legislador hubiera previsto que la gente también pudiera conservar cuestiones de su vida privada en el Internet, también hubiera dicho que se debe de poner como un límite a la libertad de expresión la vida digital, ¿sí? O sea, en una parte nos imaginamos que hubiera querido el legislador y la otra que hubiera querido hacer, si lo hubiera previsto. La siguiente técnica interpretativa, bueno, habría que decir también que esta intención de los constituyentes pudiéramos relacionarla con la ley cuando nos dice que la interpretación de los textos normativos, el procedimiento especial sancionador y en general de todo aquello regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la interpretación funcional, ¿sí? ¿Qué hubiera querido lograr
el legislador, cuál es su finalidad. Cuando hablamos de interpretación restrictiva, aquí lo que queremos hacer es excluir del campo de aplicación normativa ciertos hechos que según una interpretación literal estuvieran abarcados. Y pongamos otro ejemplo de procedimiento especial sancionador. Como ustedes saben, hay una previsión prevista en el artículo 41 de contratar espacios en radio y televisión para hacer propaganda de corte político electoral, ¿sí? Con toda esta reforma electoral 2007-2014, tenemos un sistema jurídico, un modelo de comunicación política tal que nos dice que para hacer promoción política, para hacer propaganda, es a través de los tiempos del Estado, y solo a través de los tiempos del Estado, ¿sí? Y nos dice los medios en los que está esto, así, está esta prohibición vigente, es en radio y televisión. Y se nos presenta un caso, supongamos, de radio por internet, ¿sí? De los podcasts, propiamente, ¿no? O sea, literalmente el radio por internet es radio, ¿sí? Si utilizáramos una interpretación literal, diríamos, radio por internet es radio, y utilizamos otros argumentos, otras máximas, como si el legislador hubiera querido distinguir entre radio por internet y radio y lo hubiera puesto así, si la ley no distingue, el operador jurídico no debe distinguir, etcétera, etcétera, etcétera. Con una interpretación restrictiva lo que hacemos es sacar del ámbito de aplicación de esta prohibición al radio por internet. ¿Y cómo se hace esto? Con un argumento disociativo, que tiene que ver con una distinción entre una clase de hechos, ¿sí?, argumentando que son sustancialmente diferentes, por lo que deben obedecer a reglamentaciones distintas. Entonces tendríamos que hacer una argumentación del tipo: es cierto que el radio por internet se llama radio, pero mira, opera distinto, porque el radio tradicional utiliza un espectro radioeléctrico que es proporcionado por el Estado, en cambio el radio por internet utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Se empiezan a hacer distinciones de tal manera que se justifica darle tratamiento distinto a cada una de estas. Pero repito, lo mismo que estamos haciendo es tratar de entender, tratar de justificar qué significa para este caso concreto la prohibición contenida en el artículo 41 de contratar espacios en radio, por llamarlo así. En cambio, la interpretación extensiva nos diría que se utiliza más bien para incluir en el campo de aplicación normativas ciertos hechos que según una interpretación literal se excluirían. Y esto se justifica usualmente mediante la utilización de argumentos analógicos, que nos dicen, si bien literalmente se tratan de cuestiones distintas, obedecen a las mismas razones, por lo tanto deben de tener a la misma regulación. Es decir, es la otra cara del argumento disociativo, la analogía. Y aquí pudiéramos poner como ejemplo en el procedimiento especial sancionador al Internet en general, ¿sí? Al Internet en general. Tenemos restricciones que abarcan a la radio y a la televisión. Podemos crear un argumento que dice, y estas restricciones también deben de abarcar al Internet. Entonces ya no se trata de encontrar diferencias, sino se trata de encontrar semejanzas. Y es cuando empezamos a dar razones del tipo, tanto la radio y la televisión como el Internet son medios masivos de comunicación por los cuales la gente se comunica, se transmiten ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo acompañamos de argumentos. Si el legislador hubiera previsto que el Internet iba a tener el auge que tiene ahorita, hubiera incluido también, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se entiende. Pero repito, esto es lo mismo, o sea, son argumentos que se utilizan para decir, este texto significa tal o cual cosa, este texto significa más de lo que literalmente debiese significar, o significa menos de lo que literalmente debiese significar. Bueno, y finalmente tenemos la interpretación sistemática. Y esta interpretación presupone que en el derecho no existen contradicciones de corte lógico ni incoherencias entre los valores que pretende proteger. Es decir, por ausencia de contradicciones, por consistencia me refiero a que en el derecho no hay a su vez regulaciones que tengan una conducta como prohibida y permitida a la vez. Y por coherencia me refiero que en el derecho no hay contradicción entre los valores que se pretenden proteger, que en el procedimiento especial sancionador, por supuesto, esto es muy cuestionable. Y bueno, tal vez no hay que hablar de incoherencias valorativas, sino más bien de tensiones. Y un caso bastante ejemplificativo tiene que ver
por ejemplo, con el ejercicio de la libertad periodística, de la libertad de expresión, por una parte, y de la protección del derecho al honor de las personas por la otra. Es decir, la interpretación sistemática nos dice que todos los casos legítimos de ejercicio de la libertad de expresión, a su vez, no implican vulneración al derecho al honor o cualquier otro límite de la libertad de expresión. Es decir, hacemos argumentos sistemáticos para tratar de justificar que el derecho de cierta forma es perfecto, ¿sí? Entonces, aquí se utilizan los argumentos que tienen que ver con interpretación conforme. Es decir, si nosotros tenemos diversas opciones interpretativas y una de ellas nos lleva a decir el derecho está tanto prohibiendo como permitiendo determinada conducta, pues esa opción interpretativa, esa tesis interpretativa se descarta. Interpretación conforme quiere decir, de cierta forma, escoger aquellas tesis interpretativas que hagan prevalecer los principios de consistencia y de coherencia en el derecho. Y bueno, finalmente, después de este breve recorrido por las técnicas interpretativas que se pueden utilizar, por supuesto, hay que decir, no es un catálogo exhaustivo. La dogmática reconoce un montón más de técnicas interpretativas, pero al menos las técnicas interpretativas más socorridas por los órganos jurisdiccionales y sobre todo por la sala especializada en la resolución del procedimiento especial sancionador, habría que extraer unas brevísimas conclusiones. Primero, la argumentación como una actividad de sostener una pretensión mediante razones es en realidad la otra cara de la moneda de la interpretación de los enunciados normativos. Es decir, si queremos dar cuenta de cómo opera el razonamiento jurídico, al momento de interpretar necesariamente tenemos que hablar de la argumentación, ¿sí? Porque argumentar es simplemente dar razones para exponer la validez, para exponer cómo es que una interpretación determinada se sostiene. Por supuesto, la argumentación jurídica no se agota en justificar interpretaciones, sino también puede servir para justificar aplicaciones del derecho para un caso concreto. Es decir, la interpretación jurídica sirve tanto para interpretación de enunciados normativos como para calificación de hechos. Y con esto dar respuestas a las controversias. Y otra segunda y brevísima conclusión es que ante la multiplicidad de técnicas que la ley marca como válidas para interpretar los enunciados normativos, es necesario reflexionar sobre cuál debe privilegiarse. Y esto como una conclusión para los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales encargados de operar el procedimiento especial sancionador. Lo primero que habríamos que hacer es estar bien conscientes de que técnicas interpretativas distintas nos pueden llevar a normas distintas, ¿sí? Y estas normas distintas pueden dar a su vez resultados distintos, lo cual por supuesto presupone un gran problema para la seguridad jurídica de quienes están involucrados en estas controversias. Entonces lo primero que habría que hacer es eso, al menos estar conscientes de este problema, que la misma ley habilita a los operadores jurídicos a operar de formas distintas, de tal forma que se den resultados distintos. Y también, y esto tal vez habría que hacérselo notar a los operadores jurídicos, que son los que activan el procedimiento especial sancionador, partidos políticos, ciudadanos y todo aquel legitimado para presentar denuncias, es que habría que exigir a los órganos jurisdiccionales que se respete el principio de exhaustividad. Es decir, muchas de las veces las controversias residen acerca de cómo debe de interpretarse un texto. Una parte propone una interpretación literal, otra parte propone una interpretación funcional. Lo mínimo que debiera de exigírsele a los órganos jurisdiccionales encargados de resolver el procedimiento especial sancionador, si es que se quiere respetar el principio de exhaustividad de las sentencias, es que al menos justifiquen por qué eligen una interpretación literal y no una funcional, cuando estas dos forman parte de la litis. Y por supuesto, la tarea de los operadores jurídicos es, a su vez, empezar a exigir estas cuestiones. Es decir, los órganos jurisdiccionales, para dar una tutela judicial efectiva y completa, deben de justificar la decisión sobre opciones interpretativas. Y por supuesto, esto es revelar ideologías jurídicas y políticas que están detrás de cada uno de los intérpretes encargados de la aplicación del derecho, que tal vez sería tema para otra discusión.
Por mi parte es todo. Agradezco mucho la atención. Estoy a sus órdenes en la sala regional especializada, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Carrión Castro. Me pueden encontrar en mi correo y también en Twitter en los datos que aparecen aquí. Muchas gracias.